Me parece casi imposible tratar de comprender la historia de una mujer sin considerar la de sus generaciones. Hoy quise charlar con una mujer y terminé sintiendo que lo hice con todas. Hay charlas que de antemano sé que serán un reto para mí por la abundancia y profundidad de temas que puedo tratar con mi invitado en 30 minutos. Esta es una de ellas, tan solo por el currículum profesional de Graciela Velo, quien ha ejercido su pasión durante 30 años en el magisterio. Actualmente dirige un centro de estudios en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, con una licenciatura en Letras Españolas, otra en Psicología Social, una maestría en Educación con especialidad en Neurociencias y otra en Estudios de Género. Hace trabajo social continuo con mujeres e infancia temprana. Entonces, todo ello daba para hablar de tanto, empezando por las actuales y lamentables circunstancias por las que está pasando nuestro país. Sin embargo, fluimos en la conversación y ante toda esta experiencia profesional, primero pudimos destacar su esencia, la esencia del ser humano, la mujer, la madre, la abuela, donde ella es extraordinaria. Y también, sin querer, naturalmente se coló otra invitada, su mamá. Y me conmovió tanto porque siento que su mamá es la mamá de todos. Ay, Ramoncita, ante su partida usted sigue dejando huella. Veo en su historia la identidad de las mujeres mexicanas. Y tengo la ilusión que el despertar y el trabajo que estamos haciendo miles, millones de mujeres nos lleve a que esta herencia cultural tenga una liberadora y hermosa evolución. En fin, con su inteligencia, su belleza, sensibilidad, valentía y honestidad, Graciela Velo así se manifiesta. Yo fui una niña de pueblo. Okay. La niña que caminaba por las calles, de la escuela a la casa, de la casa al cine, una niña muy libre y que tenía muchos sueños y que estaba segura de que los iba a lograr. Nunca lo dudé. A pesar de todas las dificultades económicas, nosotros éramos 8 hermanos y mis papás tenían un negocio con el que ellos se pusieron la meta de que todos estudiáramos algo, no importando a dónde nos teníamos que ir. Okay. Entonces ese era yo y nunca tuve dudas ni de mi capacidad, ni de que mis sueños se hicieran realidad. Cuando llegué a la ciudad de Chihuahua, yo era una niña de pueblo que no sabía subirme a un transporte público, que me perdía, que me sentía fuera, pero al mismo tiempo también poderosa. Sí tuve miedos, obviamente, sí tuve momentos de tropiezos, pero creo que los sueños los fui cumpliendo poco a poco y por caminos distintos. ¿Tu vocación estaba puesta desde un inicio? Sí. Tenía una vocación de que yo juntaba a mis vecinitos en mi casa, en el patio, y les enseñaba a leer. Tengo una conocida que la encontré hace poco y se acuerda de que yo le enseñé a leer y escribir cuando ella tenía 5 años. Wow. Entonces, ¿Y tú cuántos tenías? Yo tenía como unos 10. Lo que jugamos como niños, sin influencia, ahí está una esencia. Y qué hermoso cómo cuentas esta experiencia tuya. Qué hermoso. Sí, hace poco me encuentro a Dina, se llama Dina, y éramos muy poca la diferencia de edad, pero yo le enseñé a leer y escribir. Y yo digo que algo de esa vocación tiene mucho que ver con la relación que los docentes tuvieron conmigo.
Claro. Yo los admiraba muchísimo, pero además ellos fueron mi plataforma de lanzamiento, pero no solamente en la vocación, sino ellos daban tanto de ellos mismos en ese tiempo que yo decía, si yo logro ser, aunque sea un poquito de lo que ellos son, voy a hacer mucho. Tuve una cierta inclinación por ser médico también, o médica, pero mi papá me decía, mija, en este semestre no puedo, porque teníamos que irnos todos del pueblo, o sea, para estudiar no podías estudiar en el pueblo, y yo tenía 3 hermanos mayores que estaban estudiando. Entonces yo decía, no, mi papá no va a poder con una carrera tan larga, tan pesada para ayudarme, y entonces yo quiero estar en el ámbito de la psicología, en el ámbito del magisterio, y entonces se me hacía más sencillo. A la fecha no me arrepiento. Creo que esa comprensión hacia la mirada de mi padre tan apenado en ese tiempo de no poder darme más, porque él decía, es que tú tienes todo y ahorita no puedo, ¿me podrías esperar? Ahí también, Sandra, viene la parte de mi madre, o sea, cómo ella se desprendía de sus hijos así como una mazorca de maíz. Se iban desprendiendo y ella tendría mucho dolor y nunca lo manifestó. ¿Qué crees que movía a tu mamá para dejarlos ir? El amor. Cada vez que alguien se iba era un dolor para ella y ella no lo manifestaba, pero el amor y el deseo de que nosotros tuviésemos más que ellos, como te lo decía, la movía. Las cosas que sacrificó, esa es la palabra, su propio ser, sus propios deseos, en aras de los deseos de su esposo, mi padre, y de sus hijos. Hoy que ya no la tengo de todas maneras, porque cada acción de ella, algunas me puso en conflicto. Y entonces yo me conflictuaba con ella y discutía y decía, ¿por qué aguantas esto? ¿O por qué te callas? ¿O por qué lo otro? Y sin saberlo, Sandra, en ese momento yo estaba conformando a la mujer que fui en mi primera juventud y que soy ahora. Una mujer rebelde, una mujer que no se calla nunca, no se calla nada, ni nada. Y una mujer que no permite que nadie la lastime de manera deliberada o esté sobre de ella o la domine o ejerza violencia de cualquiera que sea esa violencia, aún la más microscópica. ¿Crees que se debió a esas características que viste en tu madre, que tú hoy eres una mamá distinta? Creo que sí, Sandra. Creo que esa mujer que soy era siempre mi base, era yo no quiero ser como mi mamá, a pesar de lo grande que fue, porque ella se neutralizó. Ella dejó de ser ella, de existir, para que existiéramos los demás, empezando por mi papá. Y entonces yo dije, yo no voy a hacer, pero sí tiene mucho que ver también con todo lo que hemos caminado estos 50 años, Sandra. O sea, hemos crecido una barbaridad, las mujeres, pero desafortunadamente no todas. Y no en todos los ámbitos, porque podemos decir, las mujeres vulnerables, las más pobres, las marginadas, tienen doble y triple discriminación. No, hay mujeres de ámbitos social y económico alto que siguen siendo esas mujeres como era mi mamá, increíblemente. Y bueno, pues sí, me marcó definitivamente y después me marcó mi propia historia personal, la construcción de mi propia historia, mi matrimonio,
Luego, trabajar con tantas mujeres, eso fue, y verlas tropezando y equivocándose y, y sin quien las orientara. Eso me marcó mucho. Los estudios, mis maestras, mi directora de tesis del posgrado, que me abrió así los ojos sobre muchas cosas que yo desconocía. No sé si en el norte las mujeres seamos más, más conservadoras que en el sur. No sé, a pesar de que tenemos fama de ser muy valientes y muy echadas para adelante, tal vez sí somos más conservadoras que en el sur. Yo siento que ustedes son mucho más, tienen más claridad en muchas cosas. Sí, aún así creo, bueno, por supuesto que yo no soy investigadora, pero aún así creo que lo que tenemos en todo el país, por no decir en todo el género, sí, es una pequeña semilla que se sembró tan en el fondo de nuestro corazón que no distinguimos entre el ser humano y la mujer desde un rol de entrega. Eso sí, seguramente tiene que ver con la maternidad y yo no he tenido este regalo, pero estoy segura que hay una concepción muy guardada sobre que la maternidad es un sinónimo de sacrificio, de dolor, porque literalmente hay que parir con dolor. Entonces, eso es un apego que es casi intrínseco en todas las actividades. Entonces, sí, creo que sí hay un trabajo primero de cómo eres como ser humano y después en tus siguientes roles. Totalmente. Yo creo que el maternaje tiene absolutamente todo que ver con esto. Nos dijeron que el ser madre es renunciar a todo y poner a los hijos antes que tú. Obviamente, en muchos sentidos lo he tenido que hacer y en muchos momentos de mi vida. Sin embargo, fui madre muy joven, Sandra, de mi primer hijo. Muy joven, en mis 20, 22. De mi segunda, 10 años después. Y fui una madre muy distinta. Seguro. Infinitamente mejor madre la segunda vez que la primera. Porque estaba en conflicto, estaba luchando por un lugar, estaba peleando por ese lugar en el que dices que no solamente luchas contra el lugar que está destinado para los hombres, sino que luchas contigo misma, luchas con tu familia, porque te consideran, qué rara eres, o sea, qué rara eres. Yo lamento que veo a mis niñas de 22 años egresando de la Universidad 23 y su único meta, y lo están haciendo, hace 2 años salió mi última generación que yo dirigí, porque ahora estoy en un centro, soy directora de un centro virtual, de estudios virtuales, y las veo y ya se están casando porque es lo único que ven como meta. Y entonces digo, entonces creo que no he hecho muchas cosas, o sea, no he logrado lo que yo quisiera a través de mi cátedra, a través de la investigación, a través de lo que escribo, de lo que trato de compartir. Se logra poco. Se logra poco porque es avasallante el contexto. Sigue siendo avasallante. ¿Qué crees que las influye más pese a que una gran cantidad de tiempo y sobre todo de interés, porque quien está en una licenciatura, por supuesto que tiene su foco de atención en eso, sabe que cada contenido, cada hora de la semana de estudio la está formando para su futuro? Entonces, ¿cuál es este gran enemigo que ves? ¿Cuál es tu Goliat? Yo pienso que es que las jala el contexto. No sé si has alguna vez visto que la profesión magisterial está como hecha, diseñada para los contextos más bajos económicamente y socialmente, porque la profesión del magisterio está hecha para mientras te casas. O sea, porque es muy parecida, se asemeja el ser maestra con el ser madre. No en balde
las primeras profesiones en las que nos desempeñamos las mujeres históricamente fueron el magisterio y la enfermería. Y están ligados otra vez con cuidado, formación. el cuidado de los otros, ¿sí? Y entonces creo que ese contexto las jala. Entonces se vuelve un poco más difícil creer esta frase que tanto se han usado por generaciones, que en la educación está la transformación. Si no es en la educación, porque aquí podríamos pensar que no están siendo obligadas a estudiar, ¿no? Han elegido esta carrera, pero si la siguen eligiendo desde la percepción de mientras me caso, bueno, entonces, si no es en la educación, ¿dónde está la posibilidad de sembrar una nueva cultura para las mujeres? Híjole, tiene mucho que ver la familia, las políticas públicas también tienen mucho que ver, todo lo que se pueda ofrecer a las mujeres en esa conformación de lo que es el ser mujer, y la propia fuerza. Antes decíamos origen es destino, y a veces se cumple, pero escuché en palabras de una mujer decir que carácter es destino, y creo que sí. Pero sí lamento cuando las veo en ese sentido pues sí, nada más voy a ser madre y esposa y ya. No voy a hacer ningún cambio en la sociedad. Yo veo a mi hija, y disculpa que la nombre, ella es ingeniera y ella tiene una visión de la vida, del mundo. Obviamente se educó conmigo sola porque su padre estuvo muy pronto lejos de ella. Entonces, creo que quisiera ver en mis chicas, en ellas con las que las quiero tanto y que camino con ellas a través de muchos años, esa fuerza que mueve a Daniela, independientemente de su madre, porque de hecho incluso no quiere mucho de mis consejos. Ojalá ella llegue a las metas que ella quiera, porque no depende de mí, depende de ella. Creo que tanto en el caso de Daniela como en el tuyo, sí hay una cualidad. Y mira, con esto que diré, de ninguna forma estoy refutando esta conclusión que me decías, que quizá la educación no, sino la formación, la influencia en la casa. Pero Daniela tiene un extraordinario ejemplo en ti, pero no lo está siguiendo al pie de la letra por sentarse, mami, ¿y ahora qué hago, mami? Sino, ella está tomando su camino, como lo tomaste tú. Entonces, sí, es cierto. Tengo una hipótesis que, si me permites, vamos a ahondar más en la esencia de Graciela. Okay. Tú tenías, primero, un contexto, si no solo familiar, a lo mejor generacional. Tus padres, tus abuelos, quizá tus tatarabuelos, todos siempre en el mismo lugar, en el mismo contexto de desarrollo. Totalmente. ¿Eres hermana de cuántos? ¿Cuántos hijos? De 7. 7, ¿y de ellos cuántas mujeres? 3. 2 mujeres y yo, sí. Ok. 5 hombres. Wow. Entonces, voy conformando la idea de en dónde creció Graciela. Y dónde está, y no sé cuántos de todos los hermanos están en tu nivel. Y déjame hablar con esta palabra sin ser en ningún momento peyorativa, solamente es hasta dónde has crecido en formación educativa, formal, tus títulos, tu desarrollo humano, tu desarrollo personal, el que no tiene que ver ni con los reflectores profesionales, ni siquiera con el orgullo de a dónde has llevado a tus hijos, sino tu estatus individual. Si pudieras calificarlo así, ¿cómo te sientes al lado de los 7? Pues sí, definitivamente creo que uno de mis hermanos y yo, el más pequeño, y hemos llegado a metas muy importantes, mucho más él. Él tuvo oportunidades mayores porque era el más pequeño, ya no había tantos obstáculos. Creo que él y yo fuimos los que logramos en la parte, pero globalmente, integralmente, pudiéramos decir, no en los títulos, no en
sino en la conformación de nuestra identidad, de nuestras metas, de lo que somos y queremos ser. Creo que él y yo, independientemente de lo que somos, nosotros seguimos siendo hermanos muy cercanos. Esos hermanos de pueblo. Mi mamá me escribió una carta antes de morir y me los encargó. No sé, ella tenía esa confianza. Tengo la carta a un lado, la leímos después, y ella me encarga, sobre todo a mis 2 hermanas y a uno de mis hermanos. Entonces, eso es maravilloso, cómo ella tenía esa visión de cómo su hija Graciela y su hijo Adolfo tenían que ser el eje de esa familia para que no se separara, para que siguieran siendo una familia. Ella lo tenía muy claro, una mujer muy inteligente. ¿Qué cualidades crees que veía en ti para dejarte esta enorme tarea? Veía siempre mi valentía. Una mujer muy frontal. O sea, nunca he tenido miedo de nada. Es una cosa bien rara. No he tenido miedo, no tengo miedo ni de decir lo que siento, ni de ser diferente. Yo siempre supe que era muy diferente a mi entorno, a mi familia, a todo, pero increíblemente a mi papá y a mi mamá les sorprendía, pero no les molestaba, como que era como un orgullo. Y entonces ella sabía que podía confiar en nosotros dos, sobre todo en mí, en que iba a tener al cierto poder de tener a mis hermanos cerca y juntarlos y seguir siendo familia y todo eso. Creo que ella siempre vio en mí ese valor y de alguna manera lo hubiese querido para ella, porque hablamos algunas veces y se justificaba. Me decía, hija, yo no podía irme con mis hijos porque ¿a dónde me iba? Wow. Así me lo dijo. Yo no podía dar mi opinión porque yo tenía miedo. Yo no podía, ella se justificaba porque sabía que yo no estaba de acuerdo en muchas cosas. Y entonces me decía, tú sí pudiste. Tú cuando ya no estuviste bien en un lugar con una persona, tú dijiste hasta aquí. Y a ella le dolió, pero al mismo tiempo lo vio como una fortaleza que ella en el fondo admiraba y dijo, ¿quién? Por eso me escribió esa carta. Ya estoy conmovida desde ahorita. Primero, al admirar que una mamá así, con las características que la describes, sí, primero pudiera expresarse, Graciela. Creo que yo no encuentro mamás de esta generación. Mis experiencias particulares no me permiten sentir eso. Creo que es difícil que una mamá, primero, sepa expresar libremente lo que siente. Sí. Segundo, que pueda sentirse vulnerable y permitirse ser vulnerable ante sus hijos. Eso requiere un valor incalculable. Por eso me está conmoviendo aún sin leer tu carta. No, verdaderamente a mí me conmovía verla. Tenía una intuición increíble de saber cosas que no se le decían y la tenía. Y tenerla ahí, ella admiraba incluso un vestido mío. Fíjate wow. Cómo en el fondo de su corazón se quedó con tantas cosas. Porque ella me decía, yo era muy guapa, pero tu papá me quitó lo guapa. Y eso me dolía muchísimo. Y me decía, qué bonita te ves con ese vestido. Párate para verte. O así, los últimos años fueron de mucho cuidado con ella por sus enfermedades. Entonces yo pasaba los fines de semana que me tocaban porque nos repartíamos con ella. Y entonces esos días fueron tan enriquecedores para mí, para comprenderla más, para ser más empática, para saber el enorme amor que tenía, para saber que yo era aspiracionalmente lo que ella hubiese querido ser, al revés.
sea, qué increíble, ¿verdad? Sí. Y siendo una mujer tan inteligente, escribía bien bonito, como decía mi papá, con una letra preciosa, y que además me dejaba esa gran responsabilidad de ver por la familia. Entonces ella veía eso, pero además cada ceremonia a la que ella asistió, por cualquiera de mis méritos académicos o lo que fuera, ella me llevaba flores, ella me llevaba un detalle. Creo que ella se reflejaba en lo que ella hubiese querido ser. Y yo, al revés, ella era mi referente de lo que sí, de lo que no podía ser. El momento en que mi mamá se va, eh, fue un parteaguas en mi vida. Ella estaba ahí, o sea, y sí fue muy difícil. Y sin ¿Tuviste esta embargo, comunicación con tu mamá ya en los meses de su enfermedad o siempre? no. No, los primeros fueron de conflicto. Mis primeros años después de que salí de la casa fueron conflictuando, pero poco a poco fui entendiéndola. Yo creo que la entendí cuando fui madre, Seguro. como suele suceder. Y entonces, al transcurso de los años empezamos a reencontrarnos. Y a partir de que ella tuvo que venir, murió mi padre, y entonces nosotros, que por cierto, unos hijos maravillosos, ¿eh? Ella hizo bien su trabajo. La trajimos aquí, le compramos una casa, y no Wow. para que viviera con ninguno de nosotros, sino para que tuviera su casa. Wow. Y entonces fue cuando empezamos a tener una relación muy cercana, y ella me encargaba muchas cosas que eran, por ejemplo, su testamento, yo la acompañé, la carta esa que duró tantos años cerrada y que yo la abrí, la escribió el 2015. Ah, La esa carta que escribí, te dio ya la había escrito, no fue de sus... sí, Wow. tuvo un derrame cerebral hace 9 años, y entonces ella escribió esa carta poco después, porque tal vez sentía que no iba a vivir mucho. Sí vivió algunos años más, pero en ese momento escribió esa maravillosa carta ay no, qué inteligente mi mamá, qué bonita. Y entonces estos últimos años, Sandra, fueron muy cercanos, pero también de mis hijos con ella. Ellos estaban muy cercanos a ella, yo muy cercana a ella. Todos de alguna manera, por lo menos 4 de sus 8 hijos fuimos muy cercanos con ella y muy pendientes de sus necesidades. Y entonces ella como que se volvió, como que se empoderó y dijo, ahora yo soy la reina. Y Claro. aquí, sí, y aquí me cuidan y me dan lo que yo necesito. Sí, tuvo una actitud lo que ella hubiera querido hablar, lo habló al final. Los últimos 4 o 5 años de su vida, fue así, muy abierta. Quiere decir que estuvo sometida todos los demás años. Estuvo callada, pero no por su propia voluntad, sino porque así lo mandaba su madre, así lo mandaba su esposo, así lo mandaba el contexto, así lo mandaba la sociedad entera. ¿Cómo deseas o cómo te imaginas una pareja en adelante para ti? No quisiera nada menos que De un lo que hombre tú pleno eres. de lo que yo me merezco. Un hombre pleno, realizado, inteligente, y no debe ser difícil, debe estar por ahí. Sea la mujer que sea autosuficiente, inteligente o no, que ya no necesite que nadie le provea, el corazón necesita alguien que esté cercano a ti, porque no cualquier hombre quiere una mujer como yo, porque, pues, porque no soy fácil. Entonces, a veces también tienen miedo los hombres. Sí, pero eso creo que también está por cambiar, porque así como hubo un tiempo, por no decir siglos, en que la mujer no había tomado ciertos roles,
que ciertos antes que el rol o la participación social o el liderazgo profesional, antes que eso, cuando la mujer todavía no entendía su valor y su rol como individuo, y nos llevó siglos, es verdad. Es verdad. Y ahorita que siento que en pocos decenios está cambiando todo y hay una evolución a lo mejor demasiado abrupta, que por eso hace que volteemos y digamos, uy, creo que el hombre ya se quedó atrás. Creo que también somos responsables de eso, Graciela. Somos responsables de que si nosotras de pronto íbamos como tortuguitas y llegaron unas décadas en que somos liebres, bueno, entonces también tenemos que no detener nuestro paso, sino encontrar el paso con otro. Y comprender. Y nosotras mismas dar eso. Siento que de pronto esto no sé si es solo una experiencia personal, pero en nuestras actitudes podemos castrar la esencia del hombre que igual que nosotras, entendiendo que somos generadoras de vida y ahí viene el dolor y el sacrificio, ellos también tienen esta semilla de proveedor. Así que, ¿dónde está el susto para un hombre? Cuando una mujer no lo necesita como proveedor. Parece que ahí lo castramos. No me interesa tu simiente. Si él se percibe como proveedor y una mujer tan independiente le dice, no necesito eso de ti, entonces lo estamos castrando. Definitivamente, yo lo entiendo. Lo entiendo porque he analizado también las masculinidades, porque dentro de la perspectiva de género se estudian las masculinidades y las nuevas masculinidades. Y entonces yo veo a mis hermanos que son hombres y a mi hijo que son hombres de este siglo, también tienen momentos difíciles porque ellos están programados socialmente para ser los proveedores, para ser los que tomen la iniciativa, para ser los que protejan, y ya les estamos diciendo, no hagas nada de eso, no necesito que hagan nada de eso. Y entonces, ¿qué hago ahora? Así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el mensaje no es no te vuelques a ser madre, no te vuelques a ser solo esposa, no te vuelques a ser abuela, sino recuerda que siempre estás tú. Y para que puedas ser la mejor pareja, la mejor madre, la mejor abuela, la mejor profesionista, tienes que ser un gran ser humano primero. Si no estamos en esa construcción diaria, entonces estamos dando lo que no somos. Y ahí vacíos, ¿qué queda? Salvo ejemplos maravillosos como el de tu mamá. De verdad estoy muy, muy agradecida, conmovida con esta historia que me has compartido porque permíteme hacer esta apreciación, veo que tu mamá en esencia era un gran, extraordinario ser humano y efectivamente ella tomó este rol que ni siquiera es chiquito, dar a luz a 7 hijos y con un esposo que a lo mejor era demandante y en unas condiciones de pueblo que debieron ser de mucho trabajo físico, entonces no le daba para quedarse a ser ella, sino se entregó a 7, a 8, a 9 personas. Sí, así fue. Pero al verte a ti y seguramente algo también de tus hermanos, pero al ver este desarrollo que ustedes estaban teniendo, ella iba liberando un poco de sí misma. Lo que no puede hacer ella en sí, lo están haciendo ellos. Y que tuvieras este maravilloso, inigualable regalo de su confesión, ya sea en estos meses que pasaron juntas o en esta carta que se quedará para siempre. Entonces, ella finalmente se pudo realizar, pero a través de ustedes, porque fue una elección suya. Fue una elección no ser una mujer libre, independiente, sino entregada a su familia. Y si el cometido era que sean ellos, no yo, si voy a menguar para que ellos crezcan, aquí estás tú como resultado. Así que su sacrificio ha valido por completo la pena. Y qué orgullo que tú lo sepas así. Qué hermosas palabras, Sandra, qué hermosas palabras, porque dices exactamente lo que fue mi madre. Y lo dice en la carta, quise ser la mejor madre, tal vez no pude, pero ese era mi cometido. ¿Cuál es tu cometido en esta tierra, en este tiempo? Yo creo que mi cometido, aparte de compartir mis conocimientos y llevar el camino de otras personas, porque es muy importante ser la maestra
de tantos y tantos estudiantes que ya pueden ser ya miles durante 30 años, yo creo que mi cometido es ser feliz. Y el orden, ese que diste, es el correcto. El orden que yo no seguí, pero que diría que podrían seguir las mujeres. Por eso creo que fui mejor madre de Dani que de Alex, porque el tiempo no era el de Alex, sino era el de Dani. ¿Por qué? Porque era una mujer que ya era yo. Ya estaba construida yo. Entonces, mi cometido es hacer hijos buenos, haber colaborado para que ellos sean hijos buenos y ser feliz en la vida, porque es tan corta, y cuando te dan esos golpes de la ausencia de alguien que amas tanto, creo que valoras mucho más cada minuto, y que cada quien encuentre su lugar y comparta eso que tiene con los demás. Ante esta pregunta de ¿quién eres? ¿Qué podrías decir? ¿Quién soy? Siempre digo que el olor de la avena y los geranios me definen. Y me definen porque es el puerto de donde partí. Y eso me conmueve, me hace llorar, porque era el cuidado de mi madre hacia nosotros, el olor de la avena por la mañana. Los geranios en un pequeño lugar que mi mamá tenía sus plantas, hasta la fecha tengo geranios. Me defino como una mujer muy valiente, muy valiente, que salió de su casa sin nada más que sus pasos y su fuerza. Que yo pensaba que cuando cumpliera 50 años sería una mujer viejita, como pensamos todas, y que cada década de mi vida a lo mejor iba a perder ese gusto por la vida. No, los años dan eso, dan mucha serenidad, dan esa plenitud, y te vuelven una mujer completa cuando has hecho todo con verdad. Así, con el corazón, he entregado el corazón en cada cosa que he hecho. Así me defino, valiente y entregada. A lo mejor en otra oportunidad te voy a contar la experiencia que hace aproximadamente 10 años tuve con los niños tutelados por el Estado, que es mi actual investigación. Y que es tan dolorosa, pero también que me nutrió tanto. Es increíble que cada etapa de la vida, Sandra, te siga nutriendo y te siga haciendo, por supuesto, cabe en ti muchas cosas. Y te decía anoche, ya no, las escuelas y las carreras ya no tienen sentido para mí, sino lo que he aprendido a lo largo de esas interacciones con diferentes grupos sociales, interacciones contigo, que eres una mujer tan sensible, tan inteligente, tan valiosa. Desde que te conozco eres igual, además de bella, pero eres una persona muy especial. Si tú también te atreves a trabajar en ti mismo para luego poder sumarle a otros, este programa es para ti. Mira, la esencia la tienes tú, y ya los problemas técnicos como mis mocos, ya se pueden arreglar en la edición. Bella, confirmo otra vez la maravillosa mujer que eres. Gracias de verdad por este tiempo. Muchas gracias por considerarme. Te mando un abrazo y seguimos en contacto.